Bajo sospecha. Un podcast para preguntarnos por los sentidos comunes, para cuestionar nuestros prejuicios, suposiciones y conjeturas, para indagar en los sentimientos de desconfianza y de recelo. A veces, lo que parece obvio no lo es. Un podcast para intentar transformar la sospecha moral en una controversia conceptual, en una contraposición de ideas, en una polémica dotada de argumentos. Un podcast para contribuir al debate público informado. Una producción del Grupo de Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas de la Universidad de Buenos Aires, con el apoyo de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Le damos la bienvenida al segundo episodio de Bajo Sospecha. Pilar Arcidiácono presenta La sospecha de la intermediación. En el primer episodio hablábamos de las sospechas sobre la vagancia de quienes reciben dineros públicos. En este segundo episodio nos concentramos en las sospechas sobre los intermediarios. ¿A qué nos referimos con esto? Bajo el amplio paraguas de los intermediarios se agrupan personas u organizaciones que median en el vínculo entre el Estado y los habitantes de los barrios populares, solucionando problemas, pero que también son acusadas por lo que reciben a cambio de esas ayudas, apoyo político, lealtades y adhesiones, o por el desvío de parte de esos recursos que no llegan a sus destinatarios en forma total y redundan en beneficio propio. En nuestro país, la figura del puntero, llamado brokers en otras latitudes, fue recogida por el horario central de la televisión, como la serie homónima, protagonizada por Julio Chávez en 2011, o películas que se encargaron de espectacularizar el tema, como Elefante Blanco, de Pablo Trapero de 2012. La pegadiza canción El Nervio Popular de la banda El Chávez sintetiza alguna de esas características. Escuchemos un breve fragmento. Caminando por el barrio con mi gente agitando, soy bastardo de esta tierra, administro en la miseria, preferente militando con los de arriba, con los de abajo, desde el barro activando, soy el marco, soy el cuadro, caminando por el barrio. En este episodio nos concentramos en la trama de esos intermediarios, los más sospechados. Pero también convocamos a otros personajes que median la experiencia de las personas con el Estado, con el propósito de ampliar la mirada sobre este tema. La pregunta queda medio servida. ¿Solo los sectores populares recurren a intermediarios? Lo cotidiano está plagado de escenas donde la mayoría de las personas utilizamos distintos recursos para acceder a prestaciones del Estado, desde contratar un servicio de gestoría para realizar un trámite automotor, una jubilación, una ciudadanía extranjera, o incluso pedirle a una persona cercana información o contactos que sirvan como atajos para realizar cualquier otro trámite. Las empresas usan las figuras de los lobistas para gestionar sus intereses en las oficinas del Estado, o los operadores judiciales que transitan los despachos de los tribunales de Comodoro Pi. ¿Cómo se reparten esas sospechas sobre quienes hacen las veces de intermediarios? ¿En qué se basan esos argumentos? ¿Hay intermediarios aceptables y justificables y otros imperdonables en nuestra sociedad? El concepto de clientelismo se instaló con fuerza en América Latina hace tiempo. No nos habla de un fenómeno reciente. En México se le llama gestores sociales u operadores políticos. En Colombia el término más común es líder comunitario o cacique, este último con connotaciones más tradicionales. En Perú se le puede llamar dirigentes barriales o gestores políticos. En Venezuela se usan términos como enlace comunitario o coordinador de base. En Chile se usa líder territorial o dirigente social. Pero más allá de sus derivadas,
A lo largo de la historia, el clientelismo presenta en general un tipo de relación política vinculada a tramas partidarias de carácter local, caracterizadas por la personalización. Se produce entre actores provistos de recursos desiguales, en la que se intercambian bienes, alimentos, insumos para mejorar una vivienda o servicios, como facilitar un turno médico en un hospital o la inscripción a un programa social, a cambio de apoyos, lealtades o adhesiones personales, como concurrir a una manifestación política, apoyar una lista en una elección o incluso apropiarse de una parte del dinero cuando se habla de prestaciones monetarias. Pero más allá de su definición, la idea de clientelismo funciona también como una forma de evaluar la relación del Estado con los sectores populares. Una evaluación moral que tiende más a pensarla como desviación de la ciudadanía democrática que en otras facetas. Veamos. El esquema sería el siguiente: un camino que inicia idealmente en una relación burocrática impersonal y se convierte en un vínculo personalizado en la figura del puntero, que resulta la vía casi exclusiva para acceder a los bienes y servicios del Estado. Los estudios sobre clientelismo en la región enfatizaron el carácter instrumental y manipulatorio de los vínculos sociales, definiéndolos como intercambios asimétricos y jerarquizados, resumidos en la célebre frase «favores por votos», que titulaba el libro pionero del sociólogo argentino Javier Aullero, publicado en 1997. El sociólogo Gabriel Bomaro, profesor de la Universidad Nacional de General San Martín e investigador de CONICET, hace referencia a la doble acepción del término clientelismo, como categoría o etiqueta moral y como concepto analítico que contribuye a instalar la idea de sospecha. Una de las categorías que más ha condensado las sospechas sobre los programas sociales es la categoría de clientelismo. Y lo ha hecho en una de sus versiones más empobrecidas, por así decirlo, que es el clientelismo primero como puro intercambio, intercambio de bienes por alguna forma de lealtad, favores por votos, etc. Y en segundo lugar, como una relación en la que la agencia está puesta a un solo lado, es decir, en la que el cliente es un simple paciente de la dominación unilateral del patrón o del puntero o del mediador. El problema que tiene este uso de la categoría clientelismo para dar cuenta de las sospechas de las políticas sociales y de los programas sociales en especial, es que desconoce el rol importante que juegan y que han jugado en la historia argentina reciente, sobre todo, un montón de actores mediadores del mundo popular que participan en cierta medida en la construcción de cierta presencia del Estado en algunos territorios y en algunas áreas más específicamente que en otras. Y en segundo lugar, que coloca la idea de mediación en sí misma como una categoría digna de sospecha y espuria. Esto hace que el clientelismo, como pocas categorías, tenga esta doble vida, como uno puede decir, como etiqueta moral y como concepto analítico. Y cuando se dice clientelismo se pueden decir muchas cosas, pero suele referirse en el espacio público sobre todo a esta visión simplificada, que suele también permear en actores políticos sin duda, pero también en hacedores de políticas que, por ejemplo, generan programas para perseguir el clientelismo en esta concepción un poco empobrecida y buscan que la gente denuncie cuando es manipulada por caso. Se ha estudiado esto y en general, inclusive en los actuales administraciones, estos programas o esta incitación a la denuncia de la manipulación o del clientelismo o de la intermediación espuria suelen tener bajos resultados, en buena parte porque el modo en que se imaginan los actores que arman estos programas de denuncia que funciona el clientelismo es una forma bastante poco realista y que tiene poco que ver con la realidad. Para decir dos cosas claves, una primera es que las relaciones clientelares son sin duda relaciones de dominación desiguales, pero en la que los actores tienen capacidad de negociación ambas partes, o todas las partes involucradas, porque suelen ser más de dos. Y en segundo lugar,
Las relaciones de intercambio suelen ir acompañadas de otras relaciones vinculadas con la reciprocidad, con cierta forma de acompañamiento político, etcétera, que no suelen ser contempladas cuando se piensa en esta categoría empobrecida de clientelismo. Los análisis fueron incorporando la perspectiva de quienes reciben esos bienes. ¿Era lo único que ocurría en el vínculo clientelar? Sus perspectivas mostraron que esta red de intercambios es mucho más compleja y donde lo que prevalece ante cualquier afirmación descriptiva y moral es la ambigüedad y la ambivalencia de esos vínculos. Javier Aullero y Sofía Servián, en el libro ¿Cómo hacen los pobres para sobrevivir?, publicado en 2023, utilizan el término soguero para narrar la historia de Pocho, un referente barrial. Quizás el término soguero sea el que mejor captura la ambivalencia del accionar de referentes barriales como Pocho. Ambivalencia que, es importante destacar, comparten los referentes de ayer, mediados de los 90, y los de hoy. Uno de nosotros escuchó la palabra soguero por primera vez hace ya 15 años, cuando Estela, vecina del barrio Vid de La Matanza, la utilizó para referirse a un poderoso referente local. Con esa palabra, Estela describía a la persona que le tira una soga a un vecino, a alguien que le da una mano cuando es necesario, al dirigente barrial que presta ayuda. La misma soga, o esa misma mano, que se extiende para ayudar, puede ser usada para ahorcar, para intentar controlar a los vecinos, demandando comportamientos que de otra manera estos no llevarían a cabo, como la asistencia a un acto, o para extraerles recursos exigiendo un porcentaje de los planes de asistencia estatal que reciben del Estado. Figuras como la de Pocho filtran y facilitan el acceso de las poblaciones vulnerables a recursos asistenciales, que van creando en sus vínculos de cercanía barrial una red de relaciones locales de poder, que también funciona como una malla de contención para la resolución de problemas en contextos de precarización laboral, vulnerabilidad social e inestabilidad económica. Al mismo tiempo, y a veces en un mismo acto, se acercan y también se retasean medios materiales y simbólicos, que usan, se apropian y disputan con otras redes para un provecho propio y de la comunidad, que se entrecruzan de manera compleja. Pocho, el protagonista del texto recién escuchado, se moviliza contra el intendente y negocia a favor del intendente. Satisfacción y escasez, amor y odio, agradecimientos y recelos, mitos locales y hechos reales, son todas facetas que fertilizan el terreno en el cual se despliega esa figura y las narrativas sobre la red de vínculos que la atraviesan. El personaje del puntero constituye un primer aspecto de la conversación sobre el clientelismo. Escuchemos el estribillo de El Nervio Popular. Al momento de actuar, soy el motor, soy el nervio popular. Al momento de actuar, soy el motor, soy el nervio popular. Al momento de actuar, soy el motor, soy el nervio popular. Al momento de actuar, soy el motor, soy el nervio popular. Un segundo componente de la sospecha se vincula con el protagonismo de las organizaciones sociales. Históricamente, actuaron como directas proveedoras de bienes y servicios, como la Sociedad de Beneficencia o la Fundación Eva Perón, ambas de relevancia en Argentina. En especial antes de que existiera un Estado proveedor con mayúscula. Durante fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, las asociaciones de comunidad como la Sociedad Española o Italiana de Socorros Mutuos sostuvieron redes de apoyo para atender las necesidades de las masivas migraciones que desde Europa llegaban a Argentina. Las cooperativas se ocuparon en desplegar las redes de energía eléctrica por zonas recónditas y las sociedades de fomento promovieron el mejoramiento urbano en territorios no alcanzados por la acción del Estado. En otros casos, se encargaron de la distribución de créditos destinados al fomento de la agricultura, a la vivienda popular o a la electrificación rural. No solo conformaron el antecedente directo de la política social moderna de mediados del siglo XX, sino que también mantuvieron su presencia hasta nuestros días. A ese mundo se suma un variopinto elenco de organizaciones filantrópicas, laicas y confesionales, y las llamadas ONGs, organizaciones no gubernamentales, que ganaron rol en la Argentina de los 90,
Brindan capacitaciones y talleres, ofrecen alimentos, distribuyen becas escolares, apoyan la estimulación temprana de los niños o favorecen la búsqueda laboral de los jóvenes. Más allá de su rol como proveedores directos de bienes y servicios, ese entramado asociativo representa un mundo de intermediarios muy heterogéneo, pero que tienen en común una inscripción comunitaria o sectorial a nivel local y cuya intervención moldea la cuestión social. Las organizaciones fueron y siguen siendo un recurso del cual echa mano el Estado, nacional, provincial y municipal, un atajo sin el cual sería difícil llegar a implementar la política asistencial. Por ejemplo, por la confianza que generan al interior de un barrio o de una comunidad, es frecuente que los funcionarios estatales recurran a referentes de organizaciones para allanar el acceso al territorio. Encontramos delegados de juntas vecinales que garantizan la seguridad para que los funcionarios estatales puedan entrar en los barrios y guiarlos dentro de las calles laberínticas o protegerlos de zonas donde el narco organiza el territorio. Muchas veces, a cambio de esa garantía, los referentes negocian algunos recursos para la organización de la que forman parte. Si nos remontamos a los años 90, el gobierno de Eduardo Duhalde en la provincia de Buenos Aires se valió del rol de las mujeres en la comunidad con la figura de las manzaneras. Escuchemos qué decía Chiche Duhalde sobre esa experiencia en una entrevista con el periodista Daniel Tonietti el 14 de mayo del 2020. Fue muy buena porque estaba al lado de la gente y nos hacía inmediatamente conocer no solamente los casos de chiquitos o embarazadas, sino que se fueron haciendo cargo de toda la problemática social de sus comunidades. Estamos hablando con Chiche Duhalde y el trabajo que hacía, se llamaba manzaneras porque hacían un trabajo manzana por manzana, cuadrícula por cuadrícula. Nosotros le habíamos puesto trabajadoras vecinales. Bien. Pero ellas se denominaron manzaneras. Tenían a su cargo 4 manzanas. En esas 4 manzanas lo primero que tenían que saber era cuántos chiquitos de 0 a 6 años había, cuántas mujeres embarazadas. Siempre se daba una proporción parecida, entre el 13 y el 15% sobre la cantidad de chicos eran mujeres embarazadas, o sea, sobre 100 chiquitos había más o menos 3 embarazadas. Y ellas, unas se ocupaban de todo lo que tenía que ver con la nutrición a través de la leche, el huevo y los alimentos proteicos, y otras que las llamamos comadres, y no fue un invento mío, sino que fue un programa que me trajo la ex esposa del Barba Gutiérrez, que hoy vive en Estados Unidos, que en realidad acompañaba a la mujer embarazada para que no dejara de hacerse los 5 controles necesarios para llegar a buen término. Estamos hablando de los años 90, no existía la ANSEC, no existía la UH, no existía nada de eso. No existía ni siquiera los planes jefas y jefes, nada. Las redes sociales no existían. No, por supuesto. Y sin embargo, yo me había dado una organización que tenía en cada uno de los distritos una persona que trabajaba en el distrito, iba viendo la problemática del distrito, no solamente en relación a la salud, sino a la educación, a todos los problemas que se presentaban. Y como era la esposa del gobernador, me escuchaban un poquito más los ministros. Entonces solía hacer reuniones en el distrito con los ministros de salud, de educación, de trabajo, el intendente y las manzaneras. Y las manzaneras contaban su problemática y ellos tenían que ir buscando de qué forma le daban solución a eso que ellas planteaban, ¿no? A partir de la década de los 90, las cosas sufrieron un cambio de proporciones gigantescas que alteró el rol de los intermediarios. El aumento de la desocupación, la crisis de las economías regionales, sobre todo con el desmantelamiento de las empresas energéticas de Salta, Jujuy y Neuquén, y la transformación de la industria manufacturera y su impacto territorial en el área metropolitana de Buenos Aires, dieron origen a la llamada cuestión piquetera,
basada en un fuerte asociativismo popular y una novedosa acción colectiva como fueron el corte de ruta y la pueblada. La mutación de la sociedad salarial, de ese mundo que caracterizó a nuestro país, organizado en torno al empleo formal, a esas biografías ordenadas por el ritmo laboral, representadas por el sindicalismo tradicional y por la protección social en base a los aportes laborales, modificó definitivamente los rasgos fundamentales de Argentina. De eso dimos cuenta en nuestro episodio anterior. En el libro Entre la ruta y el barro, publicado en 2003, Maristela Svampa y Sebastián Pereira concluyen que la formación de un movimiento de trabajadores desocupados de tales proporciones se constituyó en un milagro sociológico. Escuchemos un fragmento. En este caso, no se trata de un actor como cualquier otro, sino del desocupado, aquel que no tiene un lugar en la sociedad y que por ello mismo aparece, en primera instancia, como irrepresentable. Por ello la emergencia y consolidación de un movimiento de desocupados deviene a todas luces en un milagro sociológico, como bien lo llamara Pierre Bourdieu, a la hora de referirse a las organizaciones de aquellos que tradicionalmente aparecen como los excluidos y son considerados como fallas del sistema. Sin embargo, en Argentina las fallas del sistema eclosionaron y se tornaron visibles, en una dimensión dramática nunca vista en nuestra sociedad, a costa de la exposición del propio cuerpo en las rutas. Los piqueteros, y pronto sus organizaciones, se revelaron como el hecho político y social más novedoso y más importante en los últimos tiempos. La crisis de 2001 marcó otro hito en el rol de los intermediarios. Por un lado, se fue modificando la cartografía del mundo popular. A los movimientos de trabajadores desocupados que heredaron la transformación laboral de la década de los 90, se le sumaron organizaciones vinculadas con la economía popular. La respuesta estatal osciló entre la represión policial inicial y la posterior masificación de los programas sociales, que en un contexto de amplia movilización le abrieron un papel diferente a las organizaciones. Sobre todo con el lanzamiento del programa Argentina Trabaja en 2009 y de ahí en más con todas sus variantes de planes gestionados por el Ministerio de Desarrollo Social. El diseño de los planes habilitó la participación de las organizaciones populares a la hora de otorgar dinero, confección de los listados de destinatarios, organización y certificación de las tareas exigidas como contraprestaciones laborales, tareas en comedores comunitarios, coordinación de las acciones cooperativas para el mantenimiento de las calles o para la construcción de viviendas sociales. En muchos casos se trataba de roles que ya venían desarrollando. En otros tuvieron que adquirir destrezas para manejar nuevas habilidades, aprender a realizar trámites, controles, poner en marcha proyectos productivos y comunitarios. La actividad de las organizaciones populares posibilitó el funcionamiento de los planes sociales en el territorio. Mientras tanto, también seguían activando la protesta callejera para obtener más recursos, pelear por más cupos o por aumento de los montos de las políticas. Como nota de color, al mismo tiempo que se desplegaban masivamente los programas sociales en 2009, la puesta en marcha de la asignación universal por hijo incorporó regularmente dinero a las familias más pobres, extendiendo el salario familiar a trabajadoras y trabajadores desocupados y del sector informal. También imponía, al mismo tiempo, una lógica que corría a los intermediarios que no encontraban lugar en la modalidad de transferencias automatizadas e individuales. Pero volvamos a los intermediarios, los protagonistas de este episodio. La función de las organizaciones populares en los planes sociales trasciende aquello que requiere el Estado para el funcionamiento de las políticas. Los recursos individuales que reciben sus miembros y también los de carácter colectivo sostienen la cotidianidad de los barrios y movilizan otras acciones. Los comedores comunitarios dependen del trabajo de mujeres que reciben las transferencias de los programas sociales, y allí de paso se brinda apoyo escolar, se facilita la realización de trámites directos y personales con el Estado, porque ellas saben, son del barrio, conocen el adentro y el afuera, ya estuvieron ahí. Incluso cobijan operativos de distintos organismos estatales que concurren a sus sedes para acercar las ventanillas, ya sea para sacar un documento de identidad, tramitar una pensión o realizar un trámite migratorio. Basta con evocar a nuestra memoria en tiempos de pandemia
Cuando el Estado cerró sus ventanillas presenciales, las organizaciones fueron parte del sostén cotidiano, repartiendo alimentos, medicamentos o generando la confianza entre vecinas y vecinos para permitir el ingreso a las personas encargadas de realizar los testeos de COVID, inscribir para las vacunas y prestaron espacios, sedes y tiempo de trabajo. Al calor de la expansión de los planes sociales, las organizaciones populares se consolidaron como un sujeto político. Al participar en los programas, aumentaron también su presencia territorial y su volumen político. Incluso algunos de sus líderes pasaron a formar parte del elenco gubernamental en áreas sociales como el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, principal encargado de la expansión de los planes sociales desde el 2009 hasta el 2023. Francisco Longa, profesor de la Universidad Nacional de General San Martín e investigador del CONICET, autor de Historia del Movimiento Evita, analiza esos dilemas. Cuando una organización social pasa a formar parte del elenco estatal, se pueden presentar distintos dilemas. Primero, la organización puede perder cierta fuerza en su construcción social porque muchos de sus cuadros y sus dirigentes tuvieron que irse a asumir tareas en el Estado, lo cual demanda muchísimo tiempo y muchísima dedicación. En segundo lugar, muchas veces los dirigentes sociales son convocados al Estado para llevar adelante políticas públicas que tienen que ver con sus construcciones sociales de origen. Por ejemplo, un líder de organizaciones cartoneras es convocado para llevar adelante una política pública destinada a el reciclaje y a la recolección de cartón. Entonces esto puede presentar un dilema, porque en tanto que ese dirigente lleve adelante su tarea de manera correcta, por consiguiente podría ser que las cooperativas de las cuales proviene se vean beneficiadas, por decirlo de alguna manera, porque son las cooperativas que naturalmente llevan adelante las tareas de recolección. Esto alguien podría leerlo como una especie de conflicto de interés, o los que algunos llaman despectivamente estar de los dos lados del mostrador, pero a la vez resulta natural que si hay organizaciones que son las que mejor cumplen esas tareas, sean las que llevan adelante las políticas públicas, por más que sean las organizaciones de origen del funcionario a cargo de ejecutarlas. Y por otro lado, hay un dilema más obvio que tiene que ver con cuánto acompañar o no a un gobierno del cual se es parte. Es evidente que si las organizaciones luchan por conquistas sociales y de repente son parte de un gobierno que no tiene buenos resultados económicos, se les presenta un dilema acerca de cuánto protestar contra el gobierno y cuánto defenderlo porque ellas son partes del mismo espacio político. Por momentos, su capital político y su capacidad de movilización convirtió a las organizaciones en un desafío difícil de gestionar para las autoridades que perdían control sobre la gestión social. Así, esos lugares comunes sobre las organizaciones sociales se fueron instalando en la sociedad argentina. Apropiación indebida de recursos, trampas y picardías varias para acceder inmerecidamente a los programas, clientelas cautivas, extorsiones, y fueron parte también de algunas de las acusaciones y malestares recogidos por todos los gobiernos. Tenés que saber que no debés realizar ningún pago para pertenecer al programa y nadie puede obligarte a concurrir a actos o movilizaciones, recordaba el lanzamiento del programa Hacemos Futuro a cargo de la ministra Carolina Stanley durante el gobierno de Mauricio Macri. Pero más allá de los cuestionamientos públicos y algunas escasas medidas concretas, las transferencias hacia y a través de las organizaciones crecieron sin freno en todas las administraciones de gobierno, hasta la asunción del gobierno de Javier Milei. El 20 de diciembre del 2023 se podía escuchar el siguiente mensaje en los altoparlantes de estaciones de tren y de subterráneos bajo la consigna «El que corta no cobra». Informa. Si es beneficiario de un plan social, nadie lo puede obligar a cortar vías de circulación. Si cumple con la ley, va a mantener su beneficio. Si no la cumple y corta, no cobra. Si lo obligan a participar, puede denunciar anónimamente al 134. El que corta no cobra. Si te están obligando, podés denunciar anónimamente al 134. El 1 de febrero de 2024,
la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, salió de su despacho para recibir a los manifestantes y los invitó a que ingresen de a uno para identificarlos y escuchar sus reclamos. ¿Tiene hambre la gente? Yo voy a atender uno por uno a la gente que tiene hambre, no a los referentes. Que le voy a anotar el DNI, les voy a anotar el nombre, de dónde son y van a recibir ayuda individualmente. Durante su primer año de gestión, La Libertad Avanza llevó la sospecha de la intermediación al extremo y anuló toda mediación entre las personas y el Estado. El combate a los gerentes de la pobreza implicó una transformación de los programas sociales. Se limitó el rol de las organizaciones en las contraprestaciones, acompañado por denuncias en tribunales a líderes de movimientos sociales por coacción, extorsión y uso indebido de recursos. Se suman repertorios disuasivos que incorporan en su normativa la participación en la protesta social como causal de interrupción de las prestaciones. Además, la licuación del poder de compra de los planes es otro elemento notable de la política oficial. La cuantía mensual permaneció durante los primeros 16 meses en los mismos valores de diciembre de 2023, perdiendo por goleada frente a la inflación acumulada. Si la intermediación de las organizaciones populares molesta tanto, ¿qué ocurre en los barrios populares a partir de su deserción? El dirigente barrial, Alejandro Pitu Salvatierra, frente a la interrupción de la ayuda alimentaria oficial en barrios populares, le relataba al periodista Gustavo Silvestre el 29 de agosto de 2024 que hay tranzas que ayudan a los comedores. ¿Qué es lo que pasa cuando el Estado se retira y deja de asistir en lo más básico a la gente y se retira de los barrios populares y combate a las organizaciones sociales de los barrios? Lo que vos dijiste, el narco empieza a tomar terreno. Nosotros tenemos, que yo puedo dar certeza, contabilizado por lo menos 3 comedores en el barrio 1114 y el Bajo Flores, que está sostenido por los narcos. Es tremendo esto. Nosotros, cuando empezó todo este problema del gobierno nuevo de no entrega la mercadería, en algún momento decíamos, bueno, se va a resolver, no se resolvía, pasaban los meses, y nos dimos la tarea de ir a visitar a las compañeras que llevan adelante esos lugares que estaban golpeadas en lo anímico, ¿no? Y a charlar un poco con ellas. No teníamos una solución, pero íbamos a charlar. Y en una de esas me llegó una sorpresa yendo a visitar uno de los comedores, que el comedor estaba funcionando al 100%. Entonces llamo a la responsable del comedor a un costado y le digo, ¿qué pasó? ¿Te llegó la mercadería? Contame cómo hiciste, así lo hacemos en otro lado. Y me llegó para el cuartito de la mercadería, que lo tenía repleto, y me dice, no, vino el tranza. Vino el tranza y me preguntó por qué hace tantos días de que no veo a la gente con el tupper acá pidiendo la comida. Yo le dije que como el gobierno nacional no nos entregaba la mercadería, tuvimos que cerrar el comedor. Muchos de ellos que iban a comer ahí son clientes del tranza. Claro. Y dijo, bueno, quédate tranquilo, en 2 días te lo resuelvo. Y en 2 días le trajo la mercadería para que sostenga el comedor durante 2 meses. La participación de intermediarios visibiliza desigualdades en el vínculo con el Estado. ¿Solo los sectores populares se valen de los intermediarios? En general, cualquier tipo de trámite que haya que realizar en el Estado es poco frecuente encontrarse de manera pura con esa imagen de solo 2 polos, de una relación directa del Estado y las personas. Siempre hay intermediaciones. Hay otros intermediarios. Estos existen, pero son menos visibles y seguramente por eso menos sospechados. La socióloga Luisina Perelmiter, profesora de la Universidad Nacional de General San Martín e investigadora del CONICET, resalta esta arista menos explorada del asunto. En general, cuando se piensa en los intermediarios, el rol de los intermediarios en la implementación de las políticas públicas o en los trámites que hay que hacer frente al Estado, el sentido común y también las ciencias sociales suelen pensar en figuras como más ligadas a la organización política, ¿no? Los famosos punteros, o también dirigentes comunitarios de organizaciones sociales, es decir, pero que están anclados en una organización sociopolítica. Sin embargo,
uno puede pensar que existen múltiples intermediarios en esos vínculos, otro tipo de actores que no solamente tienen menos visibilidad, sino que, visibilidad pública, quiero decir, están menos tematizados en los medios de comunicación, pero también en las ciencias sociales, y que son tanto o más importantes en el modo en que se experimenta el vínculo, ¿no?, con el Estado. Por ejemplo, un intermediario muy común es el que tiene que ver con todos los entornos más cercanos de las personas, ¿no? Los familiares, los vecinos, los amigos, los jefes, ¿no? Es decir, los patrones en las empresas o en los comercios, ¿no? Todas aquellas personas que forman parte de los entornos próximos de las personas y que suelen colaborar en la ejecución de trámites, y también en la movilización de influencias, ¿no? Para acceder a ciertos recursos públicos o a información incluso. Y después, por otro lado, en el otro polo están los intermediarios del mundo privado, ¿no? que están institucionalizados en relaciones mercantiles, como son los gestores privados, ¿no? Hay toda una industria de la gestoría que intermedia la relación con el Estado, no solo cuando eso supone la cierta experticia, ¿no?, como en el caso de los abogados o los contadores, sino también cuando, aun cuando no hiciera falta ninguna experticia, pueden igual poner al servicio de las personas que puedan o quieran pagarlo su experiencia acumulada, su capital social, su tiempo, ¿no? Para hacer trámites y maximizar el ejercicio de derechos, ¿no? y de obligaciones en favor de las personas que pueden pagar esos servicios. Entonces, tenemos a los intermediarios particulares, gestores, abogados, contadores y otras profesiones que brindan a quien quiera o quien pueda pagarles servicios de gestión de trámites. Es decir, su trabajo está disponible en el mercado, a diferencia del que realizan otros intermediarios de los que hablábamos antes. Es posible comprarlos para obtener una mejora en el acceso a servicios públicos. Los gestores privados disponen de un saber acumulado sobre los reglamentos y los procedimientos relativos a ciertos trámites y también suelen tener vinculaciones personales con los operadores del mostrador. Pero también los actores estatales de distintas agencias que se encuentran en la primera línea de atención se valen de recursos, conocimientos y relaciones propias del trabajo estatal para favorecer el acceso a ciertos usuarios a distintos servicios o prestaciones públicas que no los involucran de modo oficial. En la búsqueda de soluciones para diversos problemas, estas burocracias de calle tienden y refuerzan puentes entre los gabinetes sociales de las escuelas, los hospitales y salas de salud, las comisarías y fiscalías, las oficinas municipales y otros organismos nacionales. Pero también podemos encontrar a los intermediarios primarios, como nietos que ayudan a sus abuelos a realizar trámites con las aplicaciones digitales, hacer una transacción bancaria o iniciar los trámites de una pensión por viudez. Incluso bajo el paraguas de la reciprocidad, desde el propio Estado se fomentan estos vínculos, como sucede con el caso de ANSES. Mira, acá lo tenés. Acá está bien clarita la ficha de pago, ¿ves? Es muy fácil. Vos me avisás y lo vemos todos los meses juntas. ¿Querés? Bárbaro. Muchísimas gracias, mi amor. De nada, pero ahora me tenés que ayudar vos. Estás hermosa. Te quiero. Ingresa en www.anses.gov.ar y averigua en un solo clic la fecha en la que cobran tus abuelos. Ayuda a tus abuelos. Dedicales un clic por mes. Ellos te dedican toda su vida. Cada
Cada vez más los mostradores digitales habilitan cantidad de intermediarios que ayudan a disminuir la brecha digital de personas que no se llevan bien con los nuevos dispositivos tecnológicos, que no cuentan con las destrezas para administrarlas o que sencillamente carecen de acceso a ellas. Así también vecinos y amistades colaboran en cómo llenar formularios, acompañan a las ventanillas cuando parecen estar listos todos los requisitos o cuando conocen a una persona que atiende más amablemente en la sede de una oficina estatal. Sin romantizar ni demonizar, los intermediarios, ya sean individuos u organizaciones, atraviesan al conjunto de la sociedad y con diferentes modalidades están presentes ahí en todo aquello que al Estado se le escapa. Sin embargo, algunos son moralmente cuestionados y se ocupa con ellos tiempo y conversaciones públicas. Incluso despiertan malestares en las élites gobernantes y en algunos casos son focos de acciones directas para limitar su acción. Cerrando el episodio, podemos decir que hay un sesgo de clase que emerge con fuerza cuando los intermediarios están asociados con los sectores populares y más aún con la trama política partidaria. Mientras estos son demonizados, otros intermediarios salen intactos, son menos sospechados e incluso aplaudidos y buscados. Estas etiquetas que moldean los problemas públicos tienen consecuencias cotidianas altamente corrosivas en la trama de la convivencia social. Funcionan como estigmatizaciones cuando se cristalizan y normalizan, despersonalizan los vínculos entre las personas en lo local y en lo colectivo. Conocer estos intermediarios, descomponer sus formas de funcionar y sus significados para diferentes grupos, poner sobre la mesa la desconfianza generada por unos y ausente en otros, son aspectos centrales para reconstruir la legitimidad de cualquier intervención social del Estado. Y sobre todo, pensar la vida en común en una sociedad democrática.